En este mismo momento, mientras el mundo observa con temor las tensiones en el Medio Oriente, una pregunta resuena más allá de las fronteras y los titulares. ¿Sigue Israel siendo el pueblo elegido de Dios? ¿O, después de rechazar a su Mesías, quedó apartado del plan divino? Lo que ocurre hoy entre Israel y sus enemigos no es nuevo. Ya lo vimos antes, hace miles de años, escrito en las páginas de la Biblia. Persia, la antigua Irán, se levantó una y otra vez contra el pueblo de Dios y cada vez, contra toda lógica, Dios intervino. Hoy ese eco del pasado parece repetirse, y lo que pocos comprenden es que todo esto fue profetizado y sigue escribiéndose ante nuestros ojos. Quédate conmigo, porque en este viaje no solo repasaremos la historia, vamos a desvelar lo que la Biblia dice realmente sobre el destino de Israel. ¿Sigue vigente su elección o algo cambió para siempre? Lo que descubrirás podría transformar tu forma de entender la profecía y el tiempo que estamos viviendo. Si sientes que este mensaje es necesario, apóyanos con un me gusta y suscríbete. Juntos llevemos la verdad a más corazones. Comencemos. La profecía de Isaías y el rey Ciro. La profecía de Isaías y el rey Ciro. Para entender la magnitud de nuestra primera historia, debemos viajar en el tiempo, no unas pocas décadas, sino siglos. Cierra los ojos e imagina, estamos en el siglo VIII a.C. El reino de Judá, con su capital, la gloriosa Jerusalén, todavía respira un aire de soberanía. El templo de Salomón, una maravilla arquitectónica bañada en oro y cedro, se alza imponente sobre el monte Moría. Sus rituales, sus sacerdotes y sus sacrificios continúan, pero algo está roto en el corazón espiritual de la nación. La idolatría se ha infiltrado como un veneno lento, la injusticia social clama desde las calles y las advertencias de los profetas de Dios son ignoradas, tratadas como el delirio de fanáticos. En medio de esta decadencia espiritual, un hombre llamado Isaías, un profeta con la mirada puesta en la eternidad, recibe una de las profecías más asombrosas y específicas de toda la Biblia. Mientras sus contemporáneos temen al creciente poder de Asiria, Dios le muestra a Isaías un futuro aún más lejano. Le muestra la destrucción de Jerusalén, no por Asiria, sino por un imperio que aún no ha alcanzado su máximo esplendor. Babilonia. Le muestra el templo en llamas, las murallas derribadas y a su pueblo siendo llevado cautivo, como ovejas al matadero. Pero en medio de esa visión de desolación, Dios le entrega una promesa que desafía toda lógica. Una promesa tan increíble que en su momento debió sonar a locura. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 45, Isaías escribe las palabras directas de Dios. Escucha con atención. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Detengámonos aquí un momento para comprender el impacto de estas palabras. Ciro. ¿Quién era Ciro en los días de Isaías? Nadie. Un nombre sin rostro. El imperio persa, del cual Ciro sería el fundador, era en ese momento una potencia menor, eclipsada por otros gigantes. Ciro nacería casi 150 años después de que Isaías escribiera estas palabras. Y Dios no solo predice su nombre, sino que le otorga un título sagrado, un título reservado casi exclusivamente para los reyes y sacerdotes de Israel, mi ungido. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios de Abraham, Isaac y Jacob elegiría a un rey pagano
un hombre que adoraría a otros dioses, nacido en una tierra lejana, para ser el instrumento de su redención. La respuesta es una lección poderosa sobre la soberanía de Dios. Sus planes no están limitados por la nacionalidad, la cultura o la fe de los hombres. Él puede usar a quien quiera, cuando quiera, para cumplir su voluntad perfecta. Y la profecía se cumplió con una precisión aterradora. Pasaron los años, Isaías murió, las advertencias fueron olvidadas, y tal como fue profetizado, el martillo de la historia cayó sobre Judá. En el año 597 a.C., el imponente rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió Jerusalén. Durante 18 largos y agónicos meses, la ciudad resistió. Imagina el horror. El hambre se convirtió en un monstruo que devoraba a los niños en las calles. La desesperación era el único pan que quedaba. El templo, antes un lugar de cánticos, se convirtió en un eco de lamentos. Finalmente, las murallas cedieron. Las hordas babilónicas irrumpieron como una marea de furia y destrucción. La ciudad fue saqueada, incendiada. El magnífico templo de Salomón, el corazón de la fe judía, fue reducido a escombros y cenizas. Sus tesoros sagrados, la menorá, los utensilios de oro, fueron arrancados y llevados como trofeos a los templos paganos de Babilonia. Y el rey Sedequías, el último descendiente de David en sentarse en el trono, protagonizó el capítulo final de esta tragedia. Intentó escapar en la oscuridad de la noche, pero fue capturado. Su castigo fue un acto de crueldad, diseñado para quebrar el espíritu de una nación entera. Frente a sus propios ojos, sus hijos fueron ejecutados, y después de obligarlo a presenciar esa pesadilla, le arrancaron los ojos, para que esa fuera la última imagen grabada en su memoria. Ciego, encadenado, humillado, fue arrastrado a Babilonia como el símbolo viviente del fin del reino de Judá. Así comenzó el exilio, 70 años de cautiverio, 70 años viviendo como extranjeros en una tierra extraña, lejos de su hogar, lejos de su templo, lejos de su Dios. Muchos perdieron la esperanza, se preguntaban si Dios los había abandonado para siempre, se había olvidado de su pacto. Pero mientras el pueblo sufría a orillas del río Éufrates, el plan de Dios, escrito por Isaías más de un siglo antes, ya estaba en marcha. En una tierra lejana al este, en la región de Ansán, parte del actual Irán, una nueva potencia comenzaba a despertar, Persia, y entre su gente crecía un niño destinado a cambiar el mundo. Su nombre era Ciro. Ciro el Grande. La historia lo describe como un genio militar y un estadista brillante. Conquistó a los medos, a los lidios, y finalmente su mirada se posó sobre el premio más grande de todos, la inexpugnable ciudad de Babilonia. La caída de Babilonia no fue una batalla sangrienta, fue una obra maestra de estrategia y para los creyentes, una clara intervención divina. Mientras el nieto de Nabucodonosor, el arrogante rey Belsasar, celebraba un festín blasfemo dentro de las murallas, usando los vasos sagrados del templo de Jerusalén para brindar por sus ídolos, los ingenieros de Ciro estaban trabajando en silencio. Desviaron las aguas del río Éufrates, que fluía por debajo de las murallas de la ciudad. El lecho del río se secó, y por ese camino improbable, su ejército entró en la ciudad sin derribar un solo muro, sin librar una sola batalla campal. Babilonia, la cabeza de oro, el imperio que había esclavizado al pueblo de Dios, cayó en una sola noche. La profecía se había cumplido. Y entonces, Ciro, el emperador del mundo conocido, el hombre que nunca había puesto un pie en Jerusalén, el seguidor de Ahura Mazda, hizo algo que ningún otro conquistador había hecho.
En el año 539 a.C., emitió un decreto que sacudió al mundo antiguo. El cilindro de Ciro, una de las piezas arqueológicas más importantes de la historia, confirma lo que la Biblia relata en el libro de Esdras. Ciro declaró que todos los pueblos cautivos, incluidos los judíos, eran libres de volver a sus tierras, reconstruir sus templos y adorar a sus propios dioses. No solo eso, devolvió los miles de tesoros sagrados que Nabucodonosor había robado y proveyó fondos del tesoro imperial para financiar la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué motivó a este rey pagano a actuar con tanta generosidad hacia un pueblo del que sabía poco? El libro de Esdras, capítulo 1, nos da la respuesta divina. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Se cree que el profeta Daniel, quien para entonces era un anciano y un alto funcionario en la corte, le mostró a Ciro el rollo del profeta Isaías. Imagina la escena. Ciro, el hombre más poderoso de la tierra, leyendo su propio nombre, escrito 150 años antes de su nacimiento, designado por un Dios que no conocía como el libertador de su pueblo. Ciro comprendió que su ascenso meteórico no era una casualidad, era parte de un plan divino mucho más grande que él. Y con una humildad asombrosa obedeció. Así comenzó el regreso. Miles de judíos emprendieron la larga y ardua marcha de regreso a una tierra que solo conocían por las historias de sus abuelos. Los ancianos lloraban al ver los cimientos del nuevo templo, tan humildes en comparación con la gloria del primero. Los jóvenes, nacidos en el exilio, sentían por primera vez la emoción de regresar a su origen. La historia de Israel, que parecía haber terminado en cenizas y cadenas, volvía a comenzar, y todo, gracias a un decreto firmado por un rey de la antigua Irán, un hombre que actuó como el ungido de Dios sin siquiera saberlo. La primera vez que Persia se cruzó en el destino de Israel, no fue para destruir, sino para reconstruir. Fue el cumplimiento de una promesa, una demostración del poder soberano de Dios sobre la historia y sobre los corazones de los reyes. Las profecías de Daniel en Persia. 2. Las profecías de Daniel en Persia. Si la historia de Ciro nos muestra a Dios obrando a través de un rey inconsciente, la historia de Daniel nos lleva al corazón mismo de la batalla espiritual que se libraba dentro del imperio persa. La vida de Daniel es un testimonio de fidelidad inquebrantable en medio de un mundo hostil. Recordemos quién era Daniel. Había llegado a Babilonia como un adolescente, un príncipe de Judá arrancado de su tierra, destinado a ser adoctrinado en la cultura babilónica. Había visto la destrucción de su ciudad y la profanación de su fe. Sin embargo, desde el principio, tomó una decisión radical. No se contaminaría. Rechazó la comida del rey, se mantuvo fiel a las leyes de su Dios, y por su integridad, Dios lo exaltó. No solo le dio sabiduría y conocimiento, sino también el don de interpretar sueños y visiones. Se convirtió en una figura indispensable para reyes como Nabucodonosor. Pero su papel más crucial llegaría con la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. Daniel no solo fue un testigo, fue el heraldo profético de ese cambio de poder. Volvamos a esa noche fatídica que mencionamos antes, la noche en que Babilonia cayó. El libro de Daniel, en su capítulo 5, nos pinta un cuadro vívido. El rey Belsasar, embriagado de poder y vino, celebra un banquete para 1000 de sus nobles. En un acto de arrogancia suprema, manda a traer los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Dios en Jerusalén. Y mientras brindan a sus dioses de madera y piedra, alabando ídolos mudos, ocurre lo impensable.
De la nada aparecen los dedos de una mano de hombre escribiendo sobre la pared encalada del palacio. El resplandor de las antorchas ilumina las letras de fuego. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El terror se apodera del salón. La música cesa. Las risas se congelan. El rostro del rey palidece. Sus rodillas tiemblan y chocan entre sí. Llama a gritos a sus sabios, a sus magos, a sus astrólogos. Les promete riquezas y poder a quien pueda descifrar el mensaje. Pero nadie puede. El mensaje de Dios está sellado para la sabiduría humana. Es entonces cuando la reina madre recuerda a Daniel, un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Traen a Daniel, ya un anciano, ante el rey. Sin temor, con la autoridad que solo viene de Dios, Daniel rechaza las recompensas del rey y procede a interpretar la escritura. Mene, le dice, significa contado. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, continúa, significa pesado. Ha sido pesado en la balanza de la justicia divina y ha sido hallado falto. Tuparsin, concluye, significa dividido. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. El juicio fue pronunciado y la sentencia se ejecutó esa misma noche. Mientras Belsasar escuchaba su condena, los ejércitos de Ciro ya estaban dentro de la ciudad. El imperio que se creía invencible se desvaneció en cuestión de horas. Daniel lo vio, lo anunció y se cumplió con una precisión milimétrica. Pero la historia de Daniel en Persia apenas comenzaba. Tras la conquista, el nuevo gobernante de la región de Babilonia, Darío el Medo, reconoció la extraordinaria sabiduría de Daniel y planeó ponerlo a cargo de todo el reino. Esto, por supuesto, desató una envidia feroz entre los otros sátrapas y gobernadores. Lo odiaban, no por corrupto, sino por todo lo contrario, por su insobornable integridad. Buscaron una falta en él, un delito del cual acusarlo, pero no encontraron nada. Su vida era intachable. Así que idearon un plan diabólico, uno que atacaría el núcleo mismo de su identidad, su fe. Sabían que Daniel oraba a su Dios 3 veces al día, sin falta. Así que manipularon al rey Darío, apelando a su vanidad, para que firmara un edicto irrevocable, según la ley de Media y Persia. Durante 30 días, nadie en el reino podría dirigir una petición a ningún dios u hombre, excepto al rey Darío. El castigo para quien desobedeciera, ser arrojado al foso de los leones. Daniel escuchó el decreto, sabía que era una trampa mortal. Podría haber cerrado sus ventanas, orar en secreto. Pero para Daniel, un acto de fe oculto era un acto de deslealtad. Decidió que era mejor morir siendo fiel que vivir siendo un cobarde. Así que, como era su costumbre, fue a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia la lejana, y destruida Jerusalén, se arrodilló y oró a su Dios, dando gracias. Sus enemigos estaban esperando. Lo vieron y corrieron a denunciarlo ante el rey. Cuando Darío se dio cuenta de la trampa en la que había caído y que su edicto condenaba a muerte al hombre que más respetaba, se angustió profundamente. Buscó durante todo el día una manera de salvarlo, pero la ley era inmutable. Con el corazón destrozado, tuvo que dar la orden. Mientras llevaban a Daniel al foso, el rey le dijo unas palabras que son en sí mismas una oración de fe desesperada. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Sellaron la fosa con una piedra, y la noche cayó sobre el destino del profeta. Imagina la escena, la oscuridad absoluta del foso, el olor a muerte, el rugido ensordecedor de leones hambrientos, el eco de sus pasos rodeándolo. Para cualquier otro hombre sería el fin, pero para el siervo de Dios era el escenario de un milagro. La Biblia nos dice que Dios envió a su ángel,
quien cerró la boca de los leones. Pasaron la noche en calma, como dóciles mascotas, junto al hombre de Dios. Al amanecer, antes de que saliera el sol, el rey Darío corrió a la fosa. Su voz, quebrada por la angustia, gritó en la penumbra: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Y desde la oscuridad, una voz serena y viva respondió: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño». La alegría del rey fue inmensa. Mandó sacar a Daniel, quien no tenía ni un solo rasguño. Y entonces, la justicia del rey se convirtió en la ira de Dios. Los hombres que habían conspirado contra Daniel, junto con sus esposas y sus hijos, fueron arrojados al mismo foso, y la Biblia relata con crudeza que antes de que llegaran al fondo, los leones ya se habían apoderado de ellos, triturando todos sus huesos. Este milagro transformó a Darío. Escribió un nuevo decreto, no para sí mismo, sino para el Dios de Daniel, y lo envió a todos los pueblos, naciones y lenguas del imperio. Decía: «De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin». Una vez más, desde el corazón del imperio persa, desde la antigua Irán, un rey poderoso no solo protegía al pueblo de Dios, sino que proclamaba la gloria y la soberanía del Dios de Israel al mundo entero. La segunda intervención divina no fue para destruir a Israel, sino para vindicar a su siervo y revelar su poder a una nación pagana. 3. El libro de Esther, nuestra tercera historia, nos muestra un peligro de una naturaleza diferente. No es una amenaza externa, como un ejército invasor, sino una amenaza interna, un cáncer de odio que crece en el corazón mismo del poder persa. Es una historia que demuestra que Dios no solo obra a través de profetas y milagros espectaculares, sino también a través de la valentía de personas comunes puestas en posiciones extraordinarias. Nos encontramos décadas después del regreso de los primeros exiliados a Jerusalén. El vasto imperio persa se extiende desde la India hasta Etiopía, y miles de familias judías, aunque libres de volver, han decidido quedarse, estableciéndose en las 127 provincias del imperio. Están integrados, pero siguen siendo una minoría, vulnerables al capricho de los gobernantes y al odio de sus vecinos. El escenario principal es Susa, la capital de invierno del imperio. El rey en el trono es Asuero, conocido por los historiadores griegos como Jerjes I, un monarca conocido por su temperamento volátil y su amor por la opulencia. La historia comienza con un banquete de 180 días, una exhibición de poder y riqueza sin precedentes. Al final de esta fiesta, en un arranque de orgullo y alcohol, el rey ordena a su reina, Vashti, que se presente ante sus invitados para exhibir su belleza. Ella se niega, un acto de desafío que le cuesta la corona. Destituida la reina, el rey necesita una nueva esposa. Se organiza un concurso de belleza a nivel imperial. Las jóvenes más hermosas de todo el imperio son llevadas al harén real en Susa para un año de preparación. Y entre ellas hay una joven judía huérfana, de una belleza excepcional, llamada Hadass. Pero en el palacio todos la conocen por su nombre persa, Esther. Esther ha sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre piadoso y sabio que trabaja como funcionario en la puerta del palacio. Mardoqueo le ha dado una instrucción crucial: no reveles tu pueblo ni tu parentela.
En un mundo lleno de intrigas, el anonimato es su única protección. Esther, con su carácter discreto, sabio y obediente, se gana el favor de todos en el palacio. Y cuando finalmente es presentada ante el rey, ocurre lo inesperado. La Biblia dice, en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 17, «Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti». Piensa en la ironía divina. Una huérfana judía, una desconocida sin linaje real, se convierte en la mujer más poderosa del imperio más grande del mundo. Dios ha colocado a su agente secreto en el lugar más estratégico posible, preparándose para una crisis que nadie ve venir. Y la crisis llega en la forma de un hombre, Amán, descendiente de Agag, rey de los amalecitas, los enemigos ancestrales de Israel. Amán es el segundo hombre más poderoso del reino, el favorito del rey. Es arrogante, sediento de poder y exige que todos se arrodillen ante él. Pero hay un hombre que no lo hace. Mardoqueo, sentado a la puerta del rey, se niega a postrarse. Para él, ese tipo de reverencia solo le pertenece a Dios. La negativa de Mardoqueo no es un simple acto de rebeldía, es una declaración de fe, y esto enciende una furia genocida en el corazón de Amán. No se conforma con castigar a un solo hombre. Su odio es tan profundo que decide que debe exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, a cada hombre, mujer y niño judío en todo el imperio persa. Amán es un maestro de la manipulación. Va ante el rey Asuero y, sin nombrar a los judíos, los describe como un cierto pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Luego le ofrece al rey una suma astronómica de dinero, 10.000 talentos de plata, para las arcas reales, a cambio del permiso para aniquilarlos. El rey, indiferente y quizás aburrido, le entrega a Amán su anillo de sellar, el símbolo de la autoridad imperial. Con ese anillo, Amán redacta un decreto y lo envía a todas las provincias. La orden es escalofriante en su precisión. En un día específico, el día 13 del mes 12, el mes de Adar, todos los judíos debían ser destruidos, asesinados y exterminados, y sus bienes confiscados. Era el primer holocausto planificado de la historia, un plan de genocidio legalizado, sellado con la autoridad del trono persa. Imagina el pánico, el llanto y el luto que se extendió por cada comunidad judía desde la India hasta Etiopía. No había a dónde huir, no tenían ejército, no tenían defensa, parecía el fin. Cuando Mardoqueo se entera, rasga sus vestiduras, se viste de cilicio y ceniza, y clama con un grande y amargo clamor. Le hace llegar un mensaje a Esther, dentro de los muros del palacio. Le ruega que vaya ante el rey y suplique por la vida de su pueblo. Pero la respuesta de Esther está llena de miedo. Nadie, ni siquiera la reina, puede presentarse ante el rey sin ser llamado. La pena por hacerlo es la muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro, y hace 30 días que el rey no la llama. La respuesta de Mardoqueo es una de las frases más poderosas de la Biblia, una llamada al destino y al propósito divino. Le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras atraviesan el corazón de Esther. Comprende que su posición,
su belleza, su corona, no son una casualidad, son una responsabilidad. Son el propósito de Dios para su vida en ese momento preciso. Su miedo se transforma en una resolución de acero. Envía un mensaje a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Después de 3 días de ayuno y oración, Ester se viste con sus ropas reales y se presenta en el patio interior del palacio, a la vista del rey. Es el momento de la verdad, la vida o la muerte, y Dios le concede gracia. El rey, al verla, extiende su cetro de oro. Pero Ester no revela su petición de inmediato. Con una sabiduría asombrosa, invita al rey y a Amán a un banquete, y en ese banquete los invita a otro banquete al día siguiente. La tensión aumenta. Amán sale del primer banquete lleno de orgullo, pero al ver a Mardoqueo en la puerta, su furia regresa. Va a casa y por consejo de su esposa, construye una horca de 50 codos de altura, más de 20 metros, para colgar a Mardoqueo a la mañana siguiente. Esa noche, el rey Asuero no puede dormir. Un detalle aparentemente insignificante, pero es la mano de Dios moviendo las piezas. Pide que le lean el libro de las crónicas del reino, y justo leen el pasaje donde se narra cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir un complot de asesinato. El rey pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? La respuesta, nada se ha hecho con él. Justo en ese momento, Amán entra al patio para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. Antes de que pueda hablar, el rey le pregunta, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia, asume que el rey habla de él y describe un desfile glorioso. El rey le ordena, date prisa y hazlo así con el judío Mardoqueo. La humillación de Amán es total. Al día siguiente, en el segundo banquete, el rey le pregunta a Ester cuál es su petición, y allí, con valentía, ella revela la verdad. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El rey atónito pregunta, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Y Ester, señalando, declara, el enemigo y adversario es este malvado Amán. La furia del rey explota, sale al jardín, y Amán, aterrorizado, se arroja sobre el lecho de Ester para suplicar por su vida. Cuando el rey regresa y ve esto, lo interpreta como un intento de agresión y sella el destino de Amán. Uno de los eunucos señala la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, y el rey ordena, colgadle en ella. La justicia poética de Dios es perfecta, pero el peligro no ha pasado. El decreto de exterminio todavía está vigente. Así que el rey le da a Ester y a Mardoqueo su anillo de sellar y les permite escribir un nuevo decreto. Este nuevo edicto otorga a los judíos el derecho a reunirse, a defender sus vidas y a destruir a cualquiera que los ataque en el día señalado. Lo que debía ser un día de masacre se convirtió en un día de victoria y liberación. El pueblo de Dios fue preservado, una vez más, en el corazón del imperio persa, no por un milagro visible, sino por la providencia silenciosa de Dios, que posicionó a una mujer valiente en el lugar correcto, en el momento exacto. Por tercera vez Dios usó a Persia, la antigua Irán,
no como un arma de destrucción contra su pueblo, sino como el escenario de su salvación. Demostró que incluso cuando el mal parece haber ganado, cuando un plan genocida está sellado con autoridad humana, Él ya ha preparado el camino para la victoria. 4. La profecía de Gog y Magog. Las tres historias que hemos explorado son capítulos cerrados en la historia, testimonios del poder protector de Dios en el pasado. Pero nuestra cuarta conexión entre Israel e Irán no se encuentra en los libros de historia, se encuentra en las páginas proféticas de la Escritura. Y es un capítulo que, según la mayoría de los estudiosos de la Biblia, aún no se ha escrito en la realidad. Es una advertencia solemne, una visión del fin de los tiempos que resuena con una urgencia inquietante en nuestro mundo actual. Para encontrarla, debemos ir al libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39. Ezequiel, al igual que Daniel, era un profeta del exilio. Vivía entre los cautivos en Babilonia, lejos de su hogar, habiendo presenciado la misma desolación y destrucción. Su pueblo se sentía olvidado por Dios, como si su esperanza estuviera sepultada bajo las cenizas de Jerusalén. Pero Dios le mostró a Ezequiel algo que trascendía su presente. Le dio una visión no de la restauración inmediata, sino de una crisis futura, una confrontación final que ocurriría en los últimos años. Es una de las profecías más detalladas y aterradoras de todo el Antiguo Testamento. Dios le ordena a Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. La visión describe a una figura misteriosa llamada Gog, un líder de una tierra lejana al norte de Israel llamada Magog. Este Gog no actuará solo. Liderará una vasta coalición militar, una alianza de naciones que se unirán con un único y terrible propósito: invadir y destruir a la nación de Israel. Y la profecía nombra a los miembros clave de esta coalición. Escucha atentamente los nombres, porque aquí es donde la conexión con nuestro tema se vuelve explícita. Ezequiel, capítulo 38, versículos 5 y 6, dice: Persia, Cus y Fut con ellos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Persia, no hay ambigüedad aquí. El nombre es claro. La antigua nación que hoy conocemos como Irán es identificada como un socio principal en esta invasión del tiempo del fin. Junto a ella, otras naciones como Cus, la actual Etiopía, Sudán, Fut, Libia y otras potencias del norte, posiblemente refiriéndose a regiones de la actual Turquía y Rusia, se unirán a la causa de Gog. La visión describe a este ejército como una fuerza abrumadora. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Marcharán contra un Israel que en ese tiempo futuro vive en una aparente seguridad. La profecía lo describe como un pueblo que habita confiadamente, en aldeas sin muros, sin defensas físicas. Su objetivo es claro: arrebatar despojos y tomar botín. La escena que pinta Ezequiel es la de una aniquilación casi segura. Israel confiado y en paz, enfrentándose a una horda masiva de naciones decididas a destruirlo. Desde una perspectiva humana, no hay escapatoria. Pero justo cuando la destrucción parece inminente, el verdadero protagonista de la profecía interviene. No es un ejército humano, ni una alianza política. Es Dios mismo. Dios declara a través de Ezequiel: y será en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor,
que subirá mi ira y mi enojo, y en mi celo, y en el fuego de mi ira he hablado. Lo que sigue no es una batalla, es una ejecución divina. Dios desata su poder sobre la coalición invasora de una manera sobrenatural y aterradora. Primero un terremoto masivo. Habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Luego, confusión y guerra interna, y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Los ejércitos aliados se volverán unos contra otros en un caos total. Y finalmente, un juicio directo desde el cielo. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. La derrota de Gog y su confederación, incluida Persia e Irán, será total y absoluta, no por el poderío militar de Israel, sino por la intervención directa y gloriosa de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta intervención tan dramática? Dios mismo lo explica al final de la profecía. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. El propósito es una revelación mundial de su poder y su fidelidad a su pueblo Israel. Ahora, abramos los ojos a nuestro mundo del siglo XXI. Vemos a Irán, la antigua Persia y a sus aliados proxies rodeando a Israel, declarando abiertamente su deseo de destruirlo. Vemos a naciones del norte, como Rusia, formando alianzas estratégicas con Irán. Vemos una configuración geopolítica que para muchos parece un reflejo inquietante del escenario descrito por Ezequiel hace más de 2500 años. No podemos decir con certeza que los eventos actuales son el cumplimiento inmediato de esta profecía, pero es innegable que el escenario se está preparando. Las piezas parecen estar moviéndose a sus posiciones en el tablero de ajedrez profético. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta central, una pregunta que ahora se vuelve aún más urgente. Si Dios planea una defensa tan espectacular de Israel en el futuro, ¿significa eso que todavía los considera su pueblo? ¿Para qué protegerlos de esta manera si el pacto se ha roto? ¿Para qué defender a una nación si ya no tiene un propósito en su plan? La existencia misma de la profecía de Gog y Magog es un argumento poderoso a favor de que la historia de Dios con Israel no ha terminado. Es una señal de que, a pesar de todo, Él todavía tiene un plan para la nación que eligió. Y para entender ese plan, debemos sumergirnos en el corazón de la teología del Nuevo Testamento. 5. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? Hemos llegado al corazón de nuestro viaje, a la pregunta que resuena con más fuerza en la Iglesia y en el mundo de hoy. Esta no es una simple cuestión académica. La respuesta define cómo leemos 2/3 de la Biblia, cómo entendemos la profecía y cómo vemos el conflicto actual en el Medio Oriente. A lo largo de la historia del cristianismo, han surgido principalmente dos respuestas. La primera se conoce como la teología del reemplazo, o supersesionismo. Sostiene que debido a que el Israel nacional rechazó a Jesús como su Mesías, la nación perdió su estatus de pueblo elegido. Sus privilegios, promesas y el pacto fueron transferidos a la Iglesia, que se convierte en el nuevo Israel o el Israel espiritual. Según esta visión, las promesas hechas a Israel,
en el Antiguo Testamento ahora se cumplen espiritualmente en la Iglesia, y la nación física de Israel ya no tiene un papel profético especial en el plan de Dios. La segunda respuesta, a menudo llamada dispensacionalismo, o simplemente una visión de la fidelidad del pacto, sostiene lo contrario. Afirma que, si bien la Iglesia es ciertamente el pueblo de Dios en esta era, esto no anula las promesas y el pacto que Dios hizo específicamente con la nación de Israel. Sostiene que Dios es capaz de tener un plan simultáneo para la Iglesia compuesta por judíos y gentiles y un plan futuro para la nación de Israel. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia? Para encontrar la respuesta debemos volver al principio, al fundamento de la elección de Israel. Todo comienza con un hombre, Abraham, y una promesa incondicional. En el libro del Génesis, capítulo 12, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este pacto, conocido como el pacto abrahámico, es la piedra angular. Es un pacto eterno y unilateral. No dependía de la obediencia de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Más tarde, en Génesis capítulo 17, versículo 7, Dios reafirma este pacto: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti». La palabra clave aquí es perpetuo, eterno, inquebrantable. Este pacto definía a Israel, no solo como una nación, sino como un pueblo con una misión única: ser el vehículo a través del cual Dios se revelaría al mundo y a través del cual vendría el Mesías, el Salvador de toda la humanidad. Y llegó el momento crucial. Jesús, el Mesías prometido, el cumplimiento de siglos de profecías, vino, y como registra con dolor el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El liderazgo de la nación y gran parte del pueblo lo rechazó y lo entregó para ser crucificado. ¿Fue este rechazo el fin de la historia? Anuló el pacto eterno de Dios. El apóstol Pablo, un judío fariseo convertido en el apóstol de los gentiles, aborda esta pregunta directamente en su carta a los Romanos, el tratado teológico más importante del Nuevo Testamento. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo pregunta sin rodeos: «Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?». Y su respuesta es inmediata y enfática: en ninguna manera. Para demostrarlo, se usa a sí mismo como ejemplo: «Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín». Luego Pablo explica lo que realmente sucedió. El rechazo de Israel no fue un final, fue una interrupción, un endurecimiento parcial y temporal que sirvió a un propósito divino aún mayor. En Romanos, capítulo 11, versículo 11, escribe: «Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos». El plan de Dios fue brillante. El no temporal de Israel abrió la puerta para el sí de las naciones gentiles. La salvación, que había estado centrada en el pueblo judío, se extendió a todo el mundo. El pacto no se rompió, sino que se expandió. Para ilustrar esta verdad compleja, Pablo usa una poderosa analogía, la del olivo. Imagina un olivo, cuyas raíces son los patriarcas y los pactos de Dios con Israel. El tronco y las ramas naturales son la nación de Israel. Pablo explica que, debido a la incredulidad,
Algunas de estas ramas naturales fueron desgajadas, cortadas del árbol. Pero el árbol no murió. En su lugar, Dios hizo algo asombroso. Tomó ramas de un olivo silvestre que representan a los gentiles, los no judíos, y las injertó en el olivo cultivado. Así, los creyentes gentiles ahora participan de la rica savia de la raíz, compartiendo las bendiciones del pacto de Dios. Judíos y gentiles, unidos por la fe en Cristo, forman ahora un solo cuerpo, la Iglesia. Efesios capítulo 2 dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación, creando de dos pueblos uno solo. Pero aquí viene la advertencia crucial de Pablo a los creyentes gentiles. En Romanos capítulo 11, versículos 18 y 21, les dice: no te jactes contra las ramas, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La pertenencia al pueblo de Dios no es por linaje ni por arrogancia espiritual, sino por la fe viva y continua en Jesucristo. Y ahora, el punto más poderoso de la analogía, la clave para entender el futuro de Israel. Pablo pregunta: si Dios pudo injertar ramas silvestres, ¿no será aún más capaz de volver a injertar las ramas naturales en su propio olivo? La respuesta es un sí rotundo. Pablo revela el plan final de Dios, lo que él llama un misterio. En Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26, declara: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, no una parte, no un remanente, la nación entera. Esto no significa que cada judío individualmente se salvará automáticamente, sino que habrá una salvación nacional, una conversión masiva de la nación de Israel a su Mesías, Jesús, en un momento futuro. Así que la respuesta bíblica es clara: Dios no ha terminado con Israel. La Iglesia no ha reemplazado a Israel. Más bien, la Iglesia es una entidad misteriosa, compuesta por judíos y gentiles, que existe durante este periodo de endurecimiento parcial de Israel. Pero al final de esta era, cuando el plan de Dios para los gentiles alcance su plenitud, Él volverá su atención redentora a la nación que eligió desde el principio. El pacto es eterno. Las promesas son irrevocables, porque, como concluye Pablo en Romanos, capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta promesa de una restauración futura encaja perfectamente con una de las visiones más espectaculares de todo el Antiguo Testamento. Una visión que nos muestra exactamente cómo Dios traerá a la vida a una nación que parecía muerta. 6. Ezequiel 37. El Valle de los Huesos Secos. Para comprender la promesa de la restauración futura de Israel, Dios no nos dejó solo con argumentos teológicos. Nos dio una imagen, una visión tan vívida y poderosa que se ha grabado en la conciencia colectiva de la fe judeocristiana. Es la visión del Valle de los Huesos Secos, relatada en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Una vez más, estamos con el profeta Ezequiel en el exilio. El Espíritu de Dios lo levanta y lo lleva a un valle. Pero no es un valle de verdor y vida, es una fosa común a cielo abierto. Un paisaje de desolación absoluta. A donde quiera que mira, el valle está cubierto de huesos humanos. Miles y miles de ellos. No son esqueletos completos, sino huesos dispersos, fragmentados, blanqueados por el sol abrasador del desierto. Y la Biblia añade un detalle crucial, y he aquí que estaban secos en gran manera.
La sequedad de los huesos simboliza una muerte prolongada, la ausencia total de vida, de humedad, de esperanza. Representan una condición de finalidad, de una tragedia tan antigua que ya nadie la recuerda. Es aquí, en medio de este cementerio de la esperanza, donde Dios le hace a Ezequiel una pregunta que parece retórica. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La lógica humana grita, no, es imposible. Lo que está muerto y descompuesto está perdido para siempre. Pero Ezequiel, conociendo el poder de aquel que le habla, responde con una humildad y una fe extraordinarias. Señor Jehová, tú lo sabes. Es entonces cuando Dios le da a Ezequiel una orden insólita, casi absurda. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le pide que le hable a la muerte, que le predique a la desesperanza, y le da el contenido del sermón. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel obedece, se para en medio de ese mar de muerte, y proclama las palabras de Dios. Y en cuanto lo hace, ocurre un milagro en dos etapas. Primero, la restauración física. La Biblia describe un sonido, un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Imagina el estruendo de millones de huesos moviéndose, buscando a su par, hueso con hueso, ensamblándose en esqueletos perfectos. Luego, ante los ojos atónitos del profeta, aparecen los tendones, los ligamentos que unen los huesos. Después, los músculos cubren la estructura ósea, y finalmente, la piel envuelve cada cuerpo. Lo que antes era un caos de muerte, es ahora una multitud inmensa de cuerpos humanos, perfectamente formados, pero inmóviles, sin vida. Falta la segunda etapa, la restauración espiritual. La voz de Dios habla de nuevo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedece una vez más, y desde los cuatro rincones del horizonte, un viento poderoso, el ruach de Dios, el aliento de vida, irrumpe en el valle. Entra en los cuerpos inertes, y estos se estremecen, se levantan sobre sus pies. La multitud de cadáveres se convierte en un ejército grande en extremo. La visión es espectacular. Pero, ¿qué significa? Dios no deja a Ezequiel en la duda. Él mismo la interpreta. En el versículo 11, le dice, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Los huesos secos son el pueblo de Israel, disperso por el mundo durante siglos de exilio, sintiéndose espiritualmente muerto, sin patria, sin esperanza, cortado de su tierra y de su Dios. Y entonces Dios les da la promesa gloriosa. Por tanto profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esta profecía es una hoja de ruta de la restauración de Israel en dos fases. La primera fase, la restauración física, el ensamblaje de los huesos, comenzó a cumplirse de manera milagrosa en el siglo XX. Después de casi 1900 años de dispersión, los huesos secos del pueblo judío comenzaron a reunirse desde los cuatro rincones del mundo,
regresando a su antigua patria. Y el 14 de mayo de 1948, contra todo pronóstico histórico y político, la nación de Israel renació. El ejército de cuerpos se levantó. La nación fue restaurada físicamente. Pero la profecía no ha terminado. La nación, aunque físicamente viva, todavía espera la segunda fase, la restauración espiritual. Todavía esperan el aliento de vida, el Espíritu de Dios que vendrá sobre ellos cuando finalmente reconozcan a su Mesías Jesús. La visión del Valle de los Huesos Secos no es una alegoría, es una promesa literal de que Dios reunirá a su pueblo, lo traerá de vuelta a su tierra y finalmente le dará una nueva vida espiritual. El renacimiento de la nación de Israel no es un accidente geopolítico, es el cumplimiento parcial y la prueba irrefutable de que Dios está cumpliendo su palabra. Esta imagen de restauración es tan poderosa que resuena en las enseñanzas del propio Jesús. La parábola del Hijo Pródigo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, es el reflejo perfecto de esta visión. El hijo menor, que representa a Israel, se aleja, malgasta su herencia y termina en un estado de muerte espiritual. Pero el padre, que representa a Dios, nunca deja de amarlo. Y cuando el hijo finalmente regresa, arrepentido, el padre corre a su encuentro y declara: «Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Así es Israel para Dios. Aunque se haya alejado, aunque se haya sentido muerto y sin esperanza, su retorno será celebrado con un gozo celestial. Y la Biblia predice el momento exacto y la manera en que este despertar espiritual ocurrirá. 7. El despertar espiritual futuro de Israel. Hemos visto la promesa, hemos visto la visión, pero ¿cómo sucederá? ¿Qué catalizará esta transformación nacional de Israel? Este momento en que el aliento de Dios finalmente llene los cuerpos restaurados. La Biblia nos da una respuesta clara y profundamente conmovedora. El despertar espiritual de Israel no vendrá a través de un argumento intelectual o un debate teológico. Vendrá a través de una revelación sobrenatural y un profundo arrepentimiento. El profeta Zacarías, quien ministró después del regreso del exilio babilónico, recibió una visión del futuro lejano, una visión que se alinea perfectamente con la de Ezequiel y las enseñanzas de Pablo. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, Dios hace una de las promesas más extraordinarias de toda la Escritura. Hablando de los habitantes de Jerusalén en el tiempo del fin, dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Analicemos esta profecía. Dios derramará un espíritu de gracia y de oración. Será una obra soberana del Espíritu Santo, ablandando corazones que han estado endurecidos por siglos. Y el resultado de esta obra divina será que mirarán a mí, a quien traspasaron. La identidad de a quien traspasaron es inconfundible. El Evangelio de Juan, al describir la crucifixión de Jesús, cita directamente esta profecía después de que un soldado romano traspasara el costado de Jesús con una lanza. El traspasado es Jesucristo, el Mesías. Llegará un día en que el velo que ha cubierto los ojos de la nación de Israel será arrancado, y verán a Jesús no como un falso profeta o un enemigo de su pueblo, sino como su Mesías, su Redentor, el Hijo unigénito a quien ellos, como nación, rechazaron y entregaron para ser traspasado. Y la reacción no será de alegría,
sino de un dolor y un luto nacional sin precedentes. Llorarán como se llora por hijo unigénito. Será un torrente de arrepentimiento, una ola de dolor por la ceguera de 2 milenios. Este luto, descrito en el resto del capítulo, será la puerta de entrada a su salvación. Como dice el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este despertar espiritual masivo es el cumplimiento final de la restauración de Israel. Es el momento en que el ejército de huesos secos finalmente recibe el aliento de vida. Es el momento en que todo Israel será salvo. Los conflictos que vemos hoy en el Medio Oriente, la creciente hostilidad entre Israel e Irán, la Persia profética, las amenazas de destrucción, los alineamientos políticos que parecen sacados de las páginas de Ezequiel. Todo esto podría ser el preludio, las contracciones que preceden al nacimiento de este nuevo día para Israel. No son simples sucesos geopolíticos. Para el creyente en la Biblia, son señales de que el reloj profético de Dios está avanzando, acercándonos al cumplimiento de estas promesas antiguas y gloriosas. Cada conflicto, cada coalición, cada decreto parece encajar en un patrón que no deja de acelerarse, preparando el escenario para la confrontación final de Gog y Magog, y en última instancia, para el momento en que Israel mirará a aquel a quien traspasaron. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial, la que ha guiado todo nuestro viaje. ¿Sigue siendo Israel el pueblo elegido de Dios? Después de examinar la historia y la profecía, la respuesta de la Biblia es clara, contundente e inequívoca. Sí, Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. La promesa hecha a Abraham no ha sido revocada. El pacto es eterno. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no ha abandonado a su pueblo, ni ha roto la alianza que selló con ellos. Su historia no ha terminado, simplemente está en una pausa divinamente orquestada, esperando su capítulo más glorioso, un final que ya ha sido escrito en las estrellas de la profecía. Pero y este es un punto de una importancia crucial que no podemos pasar por alto. Ser el pueblo elegido no otorga un camino exclusivo o diferente hacia la salvación. El plan de Dios siempre ha sido uno. La cruz de Cristo se alza en el centro de la historia humana como el único puente entre Dios y la humanidad. No hay otro camino, no hay excepciones. Ni siquiera para el pueblo de Israel. Aunque siguen siendo el pueblo del pacto, la salvación para ellos, al igual que para cualquier otra persona en este planeta, únicamente se alcanza a través de la fe en el Mesías, Jesucristo. La salvación no se hereda por linaje, se recibe por gracia a través de la fe, y la Biblia es firme e inflexible en esto. Como declara el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es aquí donde reside el misterio glorioso del plan de Dios. Israel no ha sido reemplazado, ha sido preservado. Y cuando llegue el tiempo señalado, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, cuando las naciones hayan sido sacudidas, entonces todo Israel será salvo, no por su etnia ni por sus méritos, sino por la gracia de Dios, a través de la fe en el mismo Cristo, que un día fue traspasado y que en el tiempo señalado será reconocido, recibido y adorado. La historia que hemos contado hoy, la relación tumultuosa entre Israel y la antigua Irán, es un microcosmos del plan redentor de Dios. Es un testimonio de que Él controla la historia, levanta y derriba imperios y usa tanto a creyentes fieles como a reyes paganos para cumplir sus propósitos. Es una historia de esperanza
que nos asegura que, sin importar cuán oscuro parezca el presente, el futuro de Dios es seguro. Y si te sigues preguntando por qué tanto odio, por qué tanta destrucción durante siglos en esa pequeña franja de tierra, por qué Oriente Medio parece estar perpetuamente en guerra, la respuesta no está en la política del siglo XX, sino en un antiguo conflicto familiar, en una rivalidad entre dos hermanos que comenzó en una tienda del desierto hace casi 4000 años, Isaac e Ismael. Uno recibió el pacto, el otro fue bendecido pero apartado. De Isaac vendría el pueblo judío, de Ismael gran parte del mundo árabe. La historia de esos dos hermanos es la clave para entender el corazón del conflicto que vemos en las noticias cada día. Y esa es la historia que exploraremos en nuestro próximo vídeo. Si este viaje a través de la profecía y la historia ha tocado tu corazón y ha abierto tus ojos a la fidelidad de Dios, te invitamos a que dejes un like en este vídeo. Es una forma sencilla de ayudarnos a que este mensaje llegue a más personas. Y para no perderte la revelación del origen bíblico del conflicto entre judíos y musulmanes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación. Lo que comenzó como un conflicto familiar dividiría al mundo, pero la Biblia no solo relata su inicio, también nos revela cómo terminará. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio. Que la paz y la sabiduría de Dios estén contigo. Bendiciones para ti y tu familia.